a Gonzalo para que él nos explique precisamente todo lo que marca este informe, cómo se viene también, cómo resulta con respecto a otros meses. Así que lo vamos a saludar. Gonzalo Semilla, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, muy bien, bien y pensando en estos números, ¿no? Sacando las cuentas, estamos viendo también los temas, los números que tienen que ver con respecto al ámbito nacional, pero bueno, lo cierto es que ustedes hicieron, como todos los meses, el informe, lo publicaron, el CREVA, de lo que es la inflación en el mes de noviembre y fue un 2,7%. Sí, correcto, 2,7%, mínimo rebote o un pequeño rebote con respecto a octubre, al mes anterior, que nos había arrojado a nosotros 2,4%. Y te diría que básicamente ese rebote se debe a un par de cuestiones vinculadas todas a lo que es la categoría regulados. ¿Qué sería eso? Básicamente, cuando uno observa ese 2,7 promedio de inflación del mes de noviembre y lo queremos desglosar, vamos a encontrar que lidera ese aumento el capítulo viviendas, o lideró, ¿no? Ese capítulo, viviendas con 6,7%. Es el capítulo que más aumentó. Digamos, 4 puntos por encima del nivel promedio, y cuando uno continúa con la desagregación, lo que vemos es que hay aumentos claramente en lo que es agua y gas. Y eso, entre ambos, es casi un 17%. A su vez también aumentó el costo de la energía eléctrica, un poquito más de un 7%, y algo no menor, alquiler de viviendas con cercano al 4%. Es decir, de ahí es que vivienda se ha crecido tanto, con el 6,7%, y después encontramos salud con 4,2%, bienes y servicios con 4,9%, salud básicamente tenemos prepagas, que es algo que lo venían anunciando, médicos y odontológicos, estamos hablando de entre el 6 y el 7%, y algo también más abajo, más relegado, educación, con los que son la educación formal, son las cuotas de los colegios privados, y eso, por eso decimos que engloba todos estos aumentos lo que es la categoría regulados. Eso es lo más destacado, porque lo que es alimentos y bebidas, que es algo que nos interesa observar de manera bien detallada, fue por debajo del promedio. En este caso fue 2,1%. Bien. Y respecto a otros meses, Gonzalo, ¿se está dando esto de la gran aumento en lo que es viviendas específicamente? Sí, a ver, yo te diría que desde marzo de este año hasta ahora, viviendas se han mantenido muy dinámico, porque te hago esta comparación. El acumulado de la inflación, el acumulado es enero-noviembre, a nosotros nos arroja 127%, mientras que en el mismo periodo el capítulo vivienda es casi 250%. 250% en vivienda desde... Claro, desde enero hasta noviembre. Es muchísimo. Casi 250. Por eso vivienda es el capítulo que más aumentó de los 9 que nosotros medimos. Y siempre atrás de ello encontramos esto, ¿no? Encontramos energía, encontramos gas, encontramos agua, que son los servicios públicos, y también encontramos lo que es el alquiler. Y respecto a otras gestiones, ¿ha pasado lo mismo? Bueno, el año pasado, por ejemplo. Uno podría quizás compararlo, no lo tengo a mano, pero comparar con el gobierno de Mauricio Macri, porque en ese entonces también existía cierto retraso en los servicios públicos, y lo que hizo su gestión fue actualizar todas las tarifas. Es lo que muchas veces nosotros miramos dentro del índice de precios, qué pasa con los bienes y qué pasa con los servicios. En general, los aumentos se los llevan los bienes, que serían las mercaderías, y no ocurre lo mismo con los servicios. De ahí es que, depende quién gobierna, pisa la actualización de las tarifas o no. En el gobierno de Mauricio Macri, como en el gobierno de Milei, lo que hicieron fue, actualizar esas tarifas, y por ende
bajar los recursos que destina a subsidios justamente de esas tarifas. Bueno, justamente recién estábamos hablando con Aldana el tema de el poder adquisitivo, ¿no? El tema de los sueldos. A veces uno mira estos números, quien no conoce de economía, y dice, mira los aumentos, ¿no? ¿En qué se están dando? Quizá no son los aumentos en lo que son los alimentos, pero los sueldos siguen estancados y aumentan muchísimo lo que es vivienda y servicio. Entonces, quizá estamos en la misma, ¿no? Bueno, es algo que uno está observando permanentemente, y esto sí, bueno, la inflación se desacelera, pero en definitiva no se ve reflejado en el poder adquisitivo. Y bueno, eso tiene que ver también porque los salarios no se han venido actualizando de la manera que uno quisiera o necesita para poder vivir. Claro. ¿Por qué? Porque yo te diría que desde que empezó el año hasta ahora, por lo menos hasta octubre, el aumento en los salarios nominales, estoy hablando nominales es en billetes, por decirlo de una manera, coincide con el aumento acumulado de la inflación. ¿Qué te quiero decir con eso? Que no hay pérdida de poder adquisitivo, pero tampoco hay ganancia. Claro, hay como un estancamiento, digamos, ¿no? Sí, digamos, crecen los dos en el mismo nivel. La cuestión es, si uno compara octubre del año pasado a octubre de este año, los salarios reales cayeron 11%. Claro. Pero si este año va de una manera empardada la inflación y los salarios, está claro que ese 11% que se dio desde octubre, noviembre, diciembre, básicamente, del año pasado, como que lo perdemos. Esa es la cuestión. Lo perdido. Este año podríamos salir igualados. No ganamos ni perdimos, pero lo que perdimos lo perdimos. Entonces también lo sentimos. Es esta B, como decía recién Aldi, que estábamos hablando fuera de aire, que hablaba sobre esta B en economía, ¿no? Que hay como un estancamiento, ¿no? ¿En los salarios o en general? Sí, en general. En general. Sí, en general no es solo un estancamiento, una caída. Claro. Porque cuando uno, digamos, todas las proyecciones indican que este año la actividad económica de toda la Argentina, que se mide a través del Producto Bruto Interno, va a caer mínimo 3%. Es un número fuerte, es un número grande. Obviamente cuando uno abre ese 3%, ¿y dónde está la caída? Ahí la caída está en la industria, la caída está en la construcción, está en el sector automotriz, está en el sector metalmecánico, la mejora a la vez en el sector petrolero, quizás en la minería, todo lo que es energético. Pero todo lo que es productivo, hay una gran caída en la demanda también. La demanda no es nosotros, lo que vos comprás, lo que compro yo. Todos hemos bajado nuestro consumo en general, ¿no? Y acá estábamos viendo lo que se necesitó, por ejemplo, una familia en noviembre para no ser pobre, que es 1.174.867 pesos, ¿no? Y comparándolo con, por ejemplo, lo que es una jubilación mínima o los que tienen un solo salario para toda la familia, como que hay muchos números que no te cierran, ¿no? Ahí estamos hablando de una familia que necesitó 1.100.000 y un salario mínimo que ahora está escatimándose en casi 300.000 pesos. Bueno, sí, eso es una realidad. Claro. Eso te demuestra, de alguna manera, la cantidad de gente que está por debajo de la línea de pobreza. En este caso también en Bahía Blanca, pero eso ocurre, es transversal a toda la Argentina. Hay, digamos, de acuerdo a la Universidad Católica de Buenos Aires, la UCA, que se dedica, entre otras cosas, a hacer un relevamiento de pobreza, yo publicaba la semana pasada que la pobreza del 55% bajó al 50%. Es decir, el 50% de la población argentina es pobre. Claro. No, es un número tiene que ver con los salarios tan bajos. Bueno, justamente, Gonzalo, te quería preguntar eso. ¿Cómo nosotros estamos posicionados en Bahía Blanca respecto al resto del país? Bueno, no sé si me escuchan bien. Hay un ruido cerca de la oficina. Sí, los escucho muy poco. Te escuchamos. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí te escuchamos. Ah, perfecto, porque yo no los escuchaba. Está bien. No, justamente te preguntábamos esto, ¿cómo estamos en relación al resto del país? No, ¿en cuanto a pobreza o en cuanto a salarios? En ambos. Si querés empezar con uno y después nos decís el otro. Bueno, yo te explico. Me voy a correr un poquito porque yo no se escucho bien. Bien. A ustedes me dicen si me escuchan. Sí, ahí te escuchamos re bien. Bueno, perfecto. A ver,
La canasta de consumo que recién estamos hablando, en Bahía es más cara, podríamos decir, que lo que es a nivel de nación. Cuando el INDEC publica los índices de canasta, tiene un valor más bajo que el nuestro en pesos. Porque justamente el miércoles se conocen, ¿no? El miércoles el miércoles se conoce el índice de precios. Claro. Hay que ver si también a ellos les rebotó, porque el INDEC le dio a nivel nacional 2,7 en el mes de octubre, a nosotros nos ha dado 2,4. Entonces algunos están intuyendo que podría estar cercano al 3. Pero lo que es canasta de consumo, que es indigencia y pobreza, en general Bahía presenta un número o un ingreso para una familia de 4 personas superior al que se necesita a nivel nación. Bien. Eso podemos decir, eso se interpreta como que Bahía es más cara que otras localidades. Bien. Y con respecto a la pobreza, manejamos indicadores similares, es decir, podríamos decir que en Bahía hay un poco más de una persona pobre cada 4, es decir, estamos hablando quizá un 30% o cercano a un 30%, en Nación te hablan de un 50%, pero es un promedio, porque en el norte de la Argentina la pobreza es mucho más grande, en el conurbano de Buenos Aires, de Capital Federal, es muy grande, incluso cerca del 60%, los chicos menores de 14 años, el 60% son pobres, es decir, después hay que analizar por sectores y por regiones. Y para el año que viene ya están empezando a salir también algunos pronósticos de si el año que viene va a ser igual a bastante estancado en lo que vos comentabas, ¿no? Lo que es industria, automotriz y demás, o ya empiezan a ver esta luz para el año que viene como para remontar esto de la inflación y del consumo. Bueno, mira, las proyecciones si este año es que el Producto Bruto caiga 3%, claro. Hay algunas estimaciones muy optimistas que hablan de un 5% de crecimiento del Producto Bruto Interno o la actividad económica en general. Con lo cual, la caída de este año podría ser revertida, más que revertida, por lo que es el año que viene. Incluso se está, a nivel inflacionario, que este año podríamos terminar entre el 130 y 135%, el año que viene los cálculos son del 30% anual. Entonces esos serían buenos indicadores, incluso con mucha atención, los ojos puestos en lo que es el sector energético, básicamente Vaca Muerta, o lo que podría ser minería en el norte de la Argentina. ¿Eso es lo que se prevé, digamos, en cuanto a lo que es el análisis económico o lo que prevé el Estado, Gonzalo? No, el Estado prevé, por ejemplo, el Estado creo que preveía crecer ese 5, pero también hemos leído proyecciones de otros organismos internacionales que andan en esos valores. En cuanto a nivel inflacionario, prevé un 18% en el año, pero creo que un poquito más podríamos pensar en un 30%. Anual. Tenemos muy pocas veces, anual, muy pocas veces las proyecciones de los presupuestos de los gobiernos, no importa quién esté gobernando, se dan en la realidad. Y uno dirá, claro, es lógico. Si uno prevé 18, es difícil que 18, pero porque es una ciencia social, hay política, hay economía, hay cuestiones endógenas, hay cuestiones de conflictos internacionales. No es una fórmula medicinal o de un laboratorio que siempre, o de una receta, de una torta que tenés que meter siempre los mismos componentes y te va a salir la misma torta. Claro, Esto es economía, esto es política, como te digo. Uno prevé y realiza proyecciones, muy pocas veces ocurren o suceden o se dan esos números que uno pensaba. Claro, hay que ver después la respuesta de la sociedad, eso quiere decir, claro, cómo lo soporta, cómo soporta esa familia sostener eso. Bueno, entre tantas cosas, porque si en este año el gobierno bajó drásticamente el gasto público, entre ellos afectando salarios del sector público, jubilaciones, presupuesta a las universidades, a los centros de tecnología, de innovación, de desarrollo. Bueno, hay una reacción sobre eso. Gonzalo, sobre la coparticipación, etcétera. Yo te quería preguntar, discúlpame, ¿cuáles son los meses más complicados? O sea, nosotros, por ejemplo, recién estábamos hablando del mes de diciembre, que fue un mes bastante complicado, después marzo también, porque fue el inicio, ¿es marzo el comienzo que es lo más complejo o quizás es este fin de año? Bueno, son meses estacionales.
yo creo que cuando uno habla de comprar, yo por lo menos lo relaciono, lo vinculo con meses estacionales. Diciembre, primero es el último mes del año, después es estacional. ¿Por qué? Porque uno cobra aguinaldos, que también lo cobra en junio. Uno tiene más dinero en mano por un aguinaldo que en general lo gasta. Entonces, cuando hay mayor demanda, presiona sobre los precios, etcétera. Después se vienen las fiestas. Las fiestas implican movilidad, trasladarse, juntarse en familia, mayor gasto, regalos o lo que sea, y uno después se prepara el receso veraniego. Bueno, lleva el auto a poner en condiciones, o la verificación técnica vehicular. Pero es un mes estacional donde, digamos, significa mayor movimiento de pesos en la economía. Claro, la gente gasta plata en diciembre, sí. Y es eso, porque uno ya está al verano, ya está viendo qué fin de semana se va. Obviamente, no es que el 100% de la sociedad puede hacer estas cosas, pero es un gran volumen, un 30%, digamos, un 20% de la sociedad que se dinamice de esta manera, ya genera un efecto rebote, por lo menos en los precios. Claro. Y marzo, que es, digamos, enero es un mes estacional. Enero es el primer mes fuerte verano, pero con cierta tranquilidad en las localidades. Claro. Es más dinámico en las localidades balnearias. Y marzo es como el inicio de la actividad global de una economía, con toda la cantidad de chicos que van a los colegios, las universidades, eso mueve muchísimos recursos. Retomando todas actividades en todos lados. Claro. Bien. Exacto. Bueno, Gonzalo, te agradecemos muchísimo tu tiempo, por ser tan claro siempre en todos los conceptos, por traernos un poco más de claridad, sí, un poco más de luz acerca de todo lo que son los números a la mesa y también a la gente que está escuchando la radio. Así que te agradecemos por el tiempo, Gonzalo. Por favor, un gusto conversar con ustedes y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Adiós. Gonzalo Semilla es el jefe de CREVA, Bahía Blanca, contándonos acerca de lo que fue el último